Buenos días a todos y todas, bienvenidos un día más al curso de Introducción al Psicoanálisis. Hoy estamos en la clase 5, les hablamos para todos aquellos que nos ven online desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Estamos en la consulta de psicoanálisis y este es un curso organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero e impartido por Virginia Valdominos, servidora, desde Alcalá de Henares, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Entonces, hoy, clase 5 del curso, vamos a ver las realizaciones de deseos. Hola, buenos días, Carmen. Y bueno, nos acaban de hacer una pregunta aquí en la clase que me parece muy interesante para compartirlo también con los compañeros que están online, que, bueno, coméntalo otra vez. Dado que los trastornos de conversión por lo que no tienen ninguna base orgánica y no tienen explicación biológica de por qué ocurren, si a través del psicoanálisis y del análisis del sueño se podría llegar a encontrar las causas y conseguir que esos trastornos desaparecieran. Exactamente, exactamente. Ese es el proceso terapéutico que realizaría el psicoanálisis, ¿no? Permitir que esa persona cuyo síntoma no tiene una base orgánica, sino que es una base, tiene un fundamento psíquico, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la histeria, los trastornos de conversión, ¿no? Bueno, pues que disponga del instrumento para la curación de ese síntoma, ¿no? Que es el psicoanálisis. Y también decíamos que no es el objetivo del psicoanálisis no es curar, ¿no? Que eso es un beneficio extraordinario que se produce en el paciente en psicoanálisis, es decir, se cura, pero es más bien para psicoanalizarse se cura, para comenzar a psicoanalizarse, porque la curación viene en el camino, ¿no? Digamos, en los síntomas que se han producido a consecuencia de una determinada estructura psíquica de esa persona que le ha hecho trabajar en esa dirección de la producción del síntoma, de la producción de la enfermedad. En cuanto empieza a hablar, ¿no? Simplemente por establecimiento de la transferencia con el psicoanalista, eso ya le va curando, ¿no? Digamos que se va enfermando el cuerpo de la transferencia, ya lo vamos a ver más adelante en el curso, y se va curando de esos síntomas, ya no los va necesitando, se va desprendiendo de ellos. Pero lo que va a conseguir cuando se cura y comienza su psicoanálisis es transformar esa estructura psíquica que ha dado lugar a la enfermedad, producir otra estructura psíquica, ¿no? Que ya no da lugar a los síntomas, no produce síntomas, sino que produce otras cosas. Le permite al paciente pues estar más en lo social y producir cosas en lo social, en vez de producir cosas en su cuerpo o en su realidad psíquica, ¿no? Es decir, el psicoanálisis un poco lo que hace es rescatar al paciente de la enfermedad, de la neurosis, de la psicosis, ¿no? Y ponerlo en el mundo de circulación, en lo social. Porque siempre hay un trabajo, tanto para la salud como para la enfermedad hay un trabajo. Entonces es más bien donde uno hace ese trabajo, lo hace en el cuerpo, lo hace en su realidad psíquica, lo hace en la realidad material, donde otros se van a beneficiar también de ese trabajo. Va más por ahí, ¿vale? Los efectos que tiene el psicoanálisis. Entonces, se va a curar, pero también además, le ofrece la posibilidad de transformarse. Hola José Sánchez, hola José Antonio Fernández, hola Carla Tellez, hola Giovanni Camarota, Javier Ledesma y Carmen García. Buenos días. Hoy vamos a estudiar la realización de deseos, estábamos hablando, porque hasta ahora ya hemos visto que el trabajo del sueño. O sea, todavía nos estamos centrando en el apartado de los sueños, todavía estamos en el apartado de los sueños. No hemos pasado aunque en las próximas clases ya vamos a comenzar a trabajar la teoría general de la psiconeurosis. Freud empezó a estudiar los sueños no porque fuera un onirocrítico ni su especial interés fuese en los sueños,
sino porque ya se había dado cuenta de que los pacientes a su psicoanálisis traían los sueños, hablaban de sus sueños. Entonces dijo, uy, esto debe ser importante, ¿no? El sueño debe ser una cuestión importante. Y además, ninguna otra ciencia se había ocupado de los sueños. Ya vimos en la primera clase que había habido interés por los sueños a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero se habían leído más bien como algo mágico animista, ¿no? de la magia, desde los espíritus, o incluso desde un punto de vista religioso. Veíamos que en la Biblia había algún pasaje sobre los sueños, y las ciencias lo habían despreciado, habían dicho un poco que era una descarga neuronal, pero que no tenían sentido, que era algo indiferente, ¿no? Entonces Freud se posiciona y viene a decir, pues para mí que sí, que tienen sentido, ¿no? Y que además el sentido es un sentido importante y que tiene que ver con el suceder psíquico del soñante, ¿no? Y que es concatenable a lo que le está pasando psíquicamente en su vida, que nos está hablando de lo que a ese soñante le acontece psíquicamente en este momento de su vida, ¿no? Y es cuando se plantea demostrar científicamente que los sueños tienen un sentido. Y claro, vamos mucho más allá. Sin querer, estudiando los sueños, encuentra el aparato psíquico. Se encuentra con... Ahí va, pero si es que aquí hay una máquina que es un aparato que produce sueños, pero que también produce otras cosas, ¿no? Y sigue investigando y sigue estudiando para formular los mecanismos, cómo funciona el aparato psíquico que estuvimos viendo el otro día, ¿no? Los operadores, la condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad, la elaboración secundaria. Dice, ojo, que aquí hay un trabajo, que es una máquina, un aparato, ¿no? Que realiza un trabajo, que tiene una serie de operadores que no son los mismos, que no tiene la lógica de la conciencia, la lógica del pensamiento despierto, tiene otra lógica, y sigue estudiando y va a llegar a formular el concepto de inconsciente, que es el centro de ese aparato psíquico. Deja de ser el centro en la conciencia, empieza a haber otro centro del aparato que además es inconsciente y que hay que producirlo mediante interpretación, el deseo inconsciente. Y es a lo que vamos hoy, al deseo, las realizaciones de deseos. Ya habíamos visto que el sueño lo que hace es un trabajo para transformar una serie de ideas abstractas en un producto alucinatorio. Es decir, el sueño es como una alucinación, ¿no? Es decir, vemos una peliculita en imágenes, además. Hay una transformación de una serie de ideas en imágenes. Pero también habíamos visto que el sueño es el guardián del reposo, dijimos. Es decir, que toda esa... si lo que nos mueve en la vida es el deseo, pero el deseo está en la vida despierta y mientras dormimos también hay deseo, ¿no? Porque si no hubiera deseo nos moriríamos. Es decir, nos morimos, más bien, desde el punto de vista del psicoanálisis, nos morimos cuando dejamos de desear. Entonces, durante la noche también deseamos, pero claro, tenemos que descansar, que reposar. Y nos aislamos de todo estímulo exterior para reposar. Cerramos las ventanas, apagamos las luces, ¿no? Bajamos las persianas, que no nos moleste nadie, quitamos todos los ruidos, apagamos la televisión, todo para no despertarnos. Pero ¿qué pasa con ese deseo interior? Que sí que es el que nos mueve, que es el que nos levanta, pues también tiene que de alguna manera dejarnos dormir, dejarnos reposar. Entonces, para eso el aparato psíquico hace un sueño. Transforma todo ese deseo, esa energía, esa fuerza, ¿no? Que no puede suspenderse, no puede apagarse, como los estímulos exteriores, pero lo utiliza para hacer un sueño. Cuando dormimos las puertas de la motilidad, del movimiento, se cierran, ¿no? Para no despertarnos, como pasa en el sonambulismo a veces, ¿no? Que uno se despierta aunque está durmiendo.
Bueno, pero ese ya ha habido ahí algo raro, porque normalmente lo que hace es que se suspende la acción para poder dormir. Bueno, pero hay acción en forma de sueño. Hay un producto alucinatorio, que es el sueño. Así, de esta manera, el deseo inconsciente sigue expresándose, sigue realizándose sin despertaros por la noche. Porque esa excitación perturbaría el reposo. Entonces, por eso decimos que el sueño también es el guardián del reposo. Que los sueños son realizaciones alucinatorias de un deseo se ve muy claro en los sueños de los niños. Habíamos visto el sueño de Anna Freud. Ahí se veía muy claro. Anna Freud, fresa, frambuesa, chocolate. No había podido durante el día comer esos dulces y por la noche los sueña. Clarísimo. Y ahí el cambio que había habido era pasar de un deseo a una imagen. Ella se ve soñando. Hace mucho calor, ¿no? ¿Voy apagando cosas o...? ¿Está bien? Vale. Pero en los sueños adultos habíamos visto que había habido mucha más deformación por precisamente acción de la condensación, del desplazamiento, del cuidado de la representabilidad y de la elaboración secundaria. Vale. Me acabo de acordar que habíamos dejado pendiente la elaboración secundaria, ¿no? Sí, habíamos visto. Vamos a ver este tema. No habíamos terminado ese programa. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en el cuidado de la representabilidad, que hayamos visto cómo el sueño puede utilizar, ¿no?, incluso palabras que tienen doble sentido, que veíamos que eso tenía su origen en las lenguas antiguas, como el egipcio, donde una palabra podía significar alto y bajo a la vez, ¿no? Y en función de un determinativo que se ponía al lado de la palabra, el que escucha sabía si se estaba refiriendo el hablante a alto o a bajo, ¿no? Nos habíamos quedado ahí. Vale. Bueno, ahora vamos a ver la elaboración secundaria, que es el último operador. La elaboración secundaria, una vez que está todo el sueño condensado, desplazado, simbolizado, ahora el soñante va y lo cuenta al psicoanalista. Y cuando lo cuenta como una película, ¿no? Ay, pues primero soñé esto, luego soñé aquello. Unas veces más elaborada y más desarrollada y otras veces menos. Pero lo cuenta con un argumento, ¿no? Eso es la elaboración secundaria. Ese argumento que le da el soñante cuando cuenta el sueño al psicoanalista, eso se llama elaboración secundaria. Es decir, es el que se encarga de darle al sueño un aspecto más o menos coherente, un todo coherente. Lo hace ordenando los materiales del sueño conforme a un sentido. Y también introduce materiales, allí donde tiene alguna laguna o donde le falta cierta información, introduce cosas nuevas. Pero claro, dice Freud, esa introducción de nuevos materiales o nuevas cuestiones no es aleatoria, como nada es aleatorio en lo psíquico. Es decir, también cuando el soñante está contando el sueño y está introduciendo nuevo material, lo hace sobredeterminado por lo inconsciente. También es un operador del inconsciente, la elaboración secundaria. ¿Vale? No introduce cosas al azar ni... No. También tiene un sentido eso. Entonces dice, el sueño es como un mosaico hecho con fragmentos de diferentes piedras.
reunidas por un cemento y en el que los dibujos resultantes no corresponden a los contornos de ninguno de sus elementos constitutivos. Eso sería el sueño, ese mosaico que sale un nuevo resultado que no se corresponde con ninguno de los elementos que constituye el sueño, de las ideas latentes. Pues estamos hablando ahora del sueño manifiesto, del sueño que cuenta el soñante, que ya ha sufrido una transformación, una deformación, una condensación, un desplazamiento. ¿Os acordáis de todos los mecanismos, ¿no?, que vimos el otro día? Vale. Entonces, todo lo que puede hacer el trabajo del sueño es ese: condensar, desplazar, realizar la representación plástica, es decir, simbolizar, y someter la totalidad del sueño a una elaboración secundaria. Los juicios y las apreciaciones críticas no son trabajo del sueño. El sueño no puede hacer ni juicios, los juicios que nosotros hacemos en la vida despierta, en la vigilia, o una apreciación crítica. El sueño no hace, no es un efecto del sueño, eso es un efecto de actividad de preconsciente o consciente, ¿vale? La elaboración onírica no puede componer discursos tampoco, por ejemplo. Las frases que oímos en el sueño, si oímos una frase literal, tal cual, eso tampoco es producto del sueño. Esos son ecos de frases que hemos escuchado, generalmente en nuestra infancia, o justaposiciones de palabras o frases oídas en los días precedentes del sueño también, y que han sido tomadas como material por el sueño, igual que toma cualquier resto diurno. Pasé por el escaparate y vi una monografía botánica, ¿no? Y a partir de ahí, el sueño lo toma y conforma un producto onírico, ¿no? Pero es un resto diurno. Pues lo mismo puede ser una frase escuchada el día anterior, ¿vale? Entonces, cuando se escuchan frases, no es que haya sido producida por el sueño, es que es un recuerdo de una frase que se ha oído. Los cálculos, tampoco. El sueño no hace cálculos matemáticos. No se escapan al trabajo del sueño. Si aparece algún cálculo en el sueño, también son justaposiciones de cifras o simples copias de operaciones que hemos escuchado el día anterior, que están en nuestras ideas latentes. Los procesos de elaboración onírica son el prototipo de aquellos que presiden la génesis de los síntomas neuróticos. Pero cuando dices lo de argumentos y cálculos que han aparecido en días previos, ¿te refieres a esos cálculos en concreto o la forma de hacerlos, por ejemplo? No, el sueño no hace cálculos. Si aparece algún cálculo en el sueño, es que lo ha tomado tal cual de un recuerdo de las ideas latentes, ¿vale? Ahora, cuando vamos a hablar del deseo del sueño, espero poder transmitiros con claridad la diferencia que hay entre sueño manifiesto, ideas latentes y deseo inconsciente, porque son tres cosas distintas, ¿vale? Entonces, el motor del sueño, para que se haga un sueño y se construya un sueño y se produzca un sueño, es el deseo inconsciente. Toda la interpretación de los sueños, Freud va a seguir esa tesis. El sueño es como la realización de un deseo sexual infantil y reprimido. Es decir, un sueño se hace para satisfacer y realizar un deseo sexual infantil y reprimido. Eso es un deseo inconsciente, es decir, que el soñante no sabe nada de eso, no sabe nada. El sueño que trajimos el otro día y que estamos analizando completo, el de la señora que va al teatro con el marido, ¿vale? Que ella se ve en el teatro con su marido y el patio de butacas que está medio vacío, y que el marido le dice que su amiga Elisa y su marido quisieran haber venido al teatro, pero que no encontraban más que 2 entradas por 1 florín 50 céntimos, y ella piensa que es un absurdo, ¿no? Ese es el sueño.
¿vale? Y venimos analizando estos días. Bueno, en ese sueño, con el primer análisis que realiza Freud con la paciente, llegan a las ideas latentes del sueño, que son las que ella pronuncia. ¿Que cuáles eran? Apresuramiento por haberse casado. Es decir, ella empieza a hablar y asociar ideas que todas le llevaban hacia el apresuramiento. El apresuramiento a la hora de haber comprado las entradas, el apresuramiento de la cuñada que había recibido un regalo y se fue a una joyería y se lo gastó todo en una joya, el apresuramiento de haberse casado y que quizá hubiera encontrado un marido mejor, si hubiera esperado un poco, ¿no? Es decir, las dos cosas, el apresuramiento y un poco el arrepentimiento por haberse casado con su marido, ¿no? El inconformismo, la disconformidad con la relación con el marido. Esas son las dos ideas latentes a las que puede llegar la soñante por sí misma, en conversación con el analista, ¿no? Esas son ideas latentes. Todo lo que podéis llegar vosotros a pronunciar a raíz de un sueño cuando os animéis a psicoanalizarlo, esos son ideas latentes a las que puede llegar el soñante, pero todavía eso no es el deseo inconsciente, ¿eh? Cuando hemos visto el trabajo del sueño y la aplicación de estos operadores, condensación, desplazamiento, elaboración secundaria, cuidado de la representabilidad, estos operadores lo que hacen, hemos visto, es trabajar con las ideas latentes y producir un sueño manifiesto. Un sueño manifiesto que no tiene nada que ver con las ideas latentes. A veces el acento psíquico está totalmente desplazado y está en otro lugar que no es donde está en las ideas latentes. La importancia de las ideas latentes está en el apresuramiento, por ejemplo. Y sin embargo, en el sueño manifiesto el apresuramiento no aparece por ninguna parte. Se ve el patio de butacas medio vacío, pero ahí no dice nada de apresuramiento, ¿no? Es decir, se ha movido el acento psíquico. O se ha condensado cierta información en un rasgo o en una persona o en una característica para unir varias ideas de las ideas latentes que tienen algo en común y se han reunido en el sueño manifiesto ahí, en un rasgo, en una persona. Pero no sabemos nada de las ideas latentes. Le permitimos hablar al soñante, a ver, asocia libremente acerca de esto. Y ahí sí, empieza a hablar y ya empezamos a entender algo del sueño manifiesto, ¿no? Empezamos a entender, pues mira, aquí aparecía su tío José porque ella nos cuenta que su tío José, que se parece a Raimundo, y Raimundo era su profesor de filosofía en la universidad, y suspendió la asignatura de filosofía, y es que cuando era pequeña suspendió, no sé, va encadenando, ¿no? Y ya vamos comprendiendo algo del sueño, cuando ella va, o él va encadenando ideas. Esas son las ideas latentes. Pero todavía no es el deseo inconsciente. Todavía no es el deseo inconsciente. El deseo inconsciente solamente se va a producir con la interpretación. No está. No está en ningún lugar. Está teóricamente. Nosotros, ¿no?, que estamos estudiando psicoanálisis, sabemos que lo que mueve el sueño es la realización de un deseo sexual infantil y reprimido. Eso es la teoría. Eso es la interpretación de los sueños, la que lo dice. Nos habla del deseo inconsciente, pero no está ahí. Cuando lo trae el paciente no está, hay que producirlo en su psicoanálisis. Es decir, el trabajo de interpretación psicoanalítica, ¿no?, que parte del sueño manifiesto, va a ir reconstruyendo operaciones. Aquí hubo condensación, aquí hubo desplazamiento, aquí hubo simbolismo, aquí hubo elaboración secundaria, aquí, ¿no? ¿Pero para qué? Para producir el deseo inconsciente que ha dado lugar a ese sueño, para interpretar el deseo inconsciente. Esto es muy interesante, que casi pongáis como sinónimos interpretar como producir el deseo inconsciente. La interpretación es el deseo inconsciente del paciente, no está. Hay que interpretarlo, hay que producirlo. Nosotros sabemos qué es lo que mueve el sueño. El deseo inconsciente, es lo que produce un sueño, ¿vale? Pero todo lo que pronuncia el paciente o el soñante, todo lo que llega a pronunciar, eso es contenido latente,
preconsciente. ¿Vale? Estamos en la primera tópica freudiana en la interpretación de los sueños. Es el texto fundamental del psicoanálisis, la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque ahí se fundan, por primera vez se habla del concepto inconsciente. Del concepto inconsciente, que es el objeto teórico del psicoanálisis. Es su objeto teórico. Por primera vez se habla del objeto teórico, por primera vez se habla del método de interpretación-construcción y de la técnica, asociación libre en transferencia con el analista. ¿Vale? Todo eso se describe por primera vez en la interpretación de los sueños. Pero después la teoría psicoanalítica sigue conformándose, ¿no? La complejidad del aparato psíquico y la complejidad de la teoría del psicoanálisis, de la ciencia del psicoanálisis. Y entonces aquí la interpretación de los sueños es cuando se establece la primera tópica freudiana. Tópica en el sentido de la primera estructura del aparato psíquico. Que nos va a decir, hay una parte consciente, está la conciencia, está el preconsciente, y en el preconsciente están las ideas latentes a las que podemos llegar invitándole al soñante a asociar libremente. Y está, en el aparato psíquico está lo inconsciente. Y lo inconsciente solamente vamos a poder saber de ello por interpretación. O sea, todo el trabajo del psicoanálisis es para producir el inconsciente de fulano de tal. Que cuando viene por primera vez no tiene inconsciente, en el sentido de que no sabe. O sea, todo el mundo tiene inconsciente porque el psicoanálisis dice que todo el mundo tiene. La teoría dice que todo el mundo, ¿no? Que el aparato psíquico está estructurado como parte consciente, preconsciente, inconsciente. Pero uno no sabe de su inconsciente hasta que no empieza a psicoanalizarse. No produce su inconsciente hasta que no comienza el psicoanálisis. En ese sentido es una producción. Hay que hacer un trabajo de interpretación del sueño para poder entender cuál fue el deseo que motivó ese sueño. Entonces ya estamos en la realización de deseos. Porque el sueño manifiesto, tal y como lo recordamos cuando nos despertamos, no tiene nada que ver con el deseo que ha motivado ese sueño. O sea, si os creéis el sueño cuando os despertáis y recordáis el sueño, si os creéis que eso era vuestro deseo, ¿no? Ay, he visto a mi padre morir. ¿Será ese mi deseo? ¡Ah! Quiero matar a mi padre, por ejemplo, ¿no? He visto a mi sobrinito que tanto amo morir en el sueño. Y lo peor de todo es que no sentían tristeza. Y la paciente llegaba asustadísima al análisis, ¿no? Bueno, es que ese no era el deseo que se realizaba con ese sueño. Por eso no sentías tristeza, hasta estabas alegre. Porque el deseo que se realizaba era ver al enamorado al que había visto en el funeral de otro familiar anterior. Y ahora si moría el sobrinito, iba a volver a ver a su enamorado. Ese era el deseo que se realizaba en el sueño. ¿Veis? No tiene nada que ver con el contenido manifiesto. Entonces solamente sabemos del deseo cuando se interpreta el sueño. Ahí sí. ¿Vale? ¿Puede darse el caso de que la interpretación y el sueño sí que sean lo mismo? O sea, que a lo mejor ese deseo sí que después del análisis te des cuenta de que era ese el deseo. No. Nunca. No, porque ya hubo disfraz, para que llegue a la conciencia ya estuvo todo desplazado, condensado, simbolizado, elaborado secundariamente. Decíamos, en los niños es donde sí es más directa la transformación. Hay solamente una transformación en el tiempo verbal y se pasa de la idea a la imagen. En los niños es donde más claros son los sueños, porque todavía no está totalmente constituido el aparato psíquico, hay menos censura. Hay un poquito de censura, pero mucho menos. Entonces ahí se muestran muy claros. En los adultos ya hay una censura brutal.
El aparato psíquico está constituido y depende del adulto, incluso la represión es muchísimo mayor en unos que en otros, ¿no? Pero ya hay censura y ahí ya hay deformación onírica, ya hay deformación del deseo, ya transformación, todo. Si llega a la conciencia ya es que está todo disfrazado, todo transformado, todo movido de lugar. Entonces, para saber del deseo, para saber de lo inconsciente de ese paciente, hay que hacer el trabajo de interpretar el sueño, que es el trabajo contrario al que hace el sueño. El sueño parte del deseo inconsciente, ¿no? Operaciones inconscientes y da lugar a un producto. Ahora nosotros partimos del producto, que es el sueño manifiesto, reconstruimos operaciones e interpretamos el deseo inconsciente. Justo el trabajo inverso al que hace el sueño. ¿Vale? Entonces, claro, si Freud dice, el sueño es una realización de deseos. Bueno, pero entonces, ¿dónde está esa realización? ¿Dónde está la realización? Pues no lo sabemos dónde está hasta que no hacemos el trabajo de interpretación. Bueno, entonces también alguien puede preguntar, pero si el sueño es una realización de deseos, ¿qué pasa con los sueños de angustia? ¿Qué pasa con las pesadillas? Si más que realizarse un deseo, uno se despierta agobiado, asustado, angustiado, ¿no? ¿Cómo va a ser eso una realización de deseos? Bueno, y la respuesta es la misma de que estamos diciendo, que la realización de deseos puede ser nada evidente. Nada evidente. Hasta en una pesadilla puede haber una realización de deseos. No sabemos hasta que no interpretemos el sueño. Ya hemos hablado de que los sueños se deforman. El aparato psíquico, que es muy preciso, es muy sabio, podríamos decir, funciona muy bien. El aparato psíquico funciona perfecto, hasta cuando da como resultado una enfermedad mental. Eso fue para algo, no es casual. Ya fue la mejor solución que encontró esa persona para resolver un conflicto interno, un conflicto psíquico. Pero claro, muy costosa la enfermedad mental, tiene un costo tremendo para esa persona, para su vida personal, social, sexual, familiar, económica. Es un desastre una enfermedad mental, ¿no? Entonces, claro, puede resolver ese conflicto que ha dado lugar a la enfermedad mental de otra manera. Entonces, ¿podría ser, por ejemplo, que una madre que pierda a su hijo y a raíz de ahí desarrolle una demencia o Alzheimer, que sea producto de que el golpe que se ha llevado de perder a su hijo ha sido tan fuerte que el aparato psíquico ha dicho Claro. lo mejor es cerrar aquí, aunque esta mujer tenga una demencia y por lo menos ella no recuerda? Claro, esa parte? claro, para no recordar. A veces así funciona la memoria, ¿no? O bueno, el aparato psíquico, a veces para no recordar algo que te pasó en el año 1997, te olvidas de 3 décadas. Te olvidas de todo lo que pasó en el 97, o lo que pasó en el 97, en el 98, en el 99, porque hay cosas en el 98, en el 99 que recordarlas te recordarían lo que pasó en el 97 que quieres olvidar. Es una cosa de la represión. El aparato psíquico, de lo que no quieres saber, o la conciencia, la moral, ¿no? De lo que cuando no quieres saber de algo, el sujeto lo reprime. Es la forma de... Pero tiene muchos costes porque se reprimen muchas cosas que van asociadas a eso, ¿no? Es como un imán, hace así, va tirando, va absorbiendo todas las cosas que están de alguna manera relacionadas con eso. Y claro, da lugar a ese síntoma, no me acuerdo de nada. Entonces vas a buscar a lo biológico. Ah, pues mira, es que tiene aquí una falta de células de no sé qué. Alzheimer, ya le ponen la etiqueta. Medicación, ya te meten en el circuito de los enfermos de Alzheimer. Un desastre. Porque si buscas a cualquiera de nosotros, todo el mundo tiene células muertas en el cerebro.
todo el mundo. Es que si lo buscas lo vas a encontrar, ¿entiendes? Y al final, claro, poner una etiqueta tiene un peligro de ser una etiqueta. Te hacen un enfermo, te meten en el circuito de la enfermedad. ¿No? Cuando, no sé si todos los casos, ¿vale? Pero yo te estoy diciendo el fundamento de muchas demencias, muchas faltas de amnesias, faltas de memoria, tienen que ver con esto, con esta cuestión del aparato psíquico. Que ya lo vamos a ver cuando lleguemos al sentido de los síntomas, pero todos los síntomas tienen fue una solución. Por eso, en lo psíquico todo es restituible al 100%. Hasta la enfermedad mental más grave, requerirá más sesiones, ¿no? Un tratamiento más intensivo. Pero el sujeto psíquico se puede restituir completamente. Pero completamente. Si quiere. Eso sí, porque siempre el psicoanálisis de lo que sí que necesita siempre es de la participación del sujeto, de su voluntad, de su desear curarse, de su querer transformarse. Y aún así siempre va a haber resistencias en el tratamiento psicoanalítico, siempre, hasta para una persona sana en psicoanálisis, hasta para un psicoanalista, que como ya sabéis, los psicoanalistas, por lo menos los psicoanalistas del grupo cero, es obligatorio para nosotros psicoanalizarnos, si no, no podríamos ser psicoanalistas. Siempre hay resistencias. ¿Por qué? Porque el sujeto de lo que no quiere saber nada es de su inconsciente. Ya es un trabajo querer saber de tu deseo inconsciente y querer que te lo interpreten para transformarte, para ser otro, para ser de otra manera, para que te vayan mejor las cosas, para... Eso es un trabajo. Entonces requiere de la voluntad y del deseo, que sea un deseo fuerte, ¿no? Entonces, eso sí, eso siempre está en juego en el tratamiento psicoanalítico. No se puede obligar a nadie a psicoanalizarse, a nadie que no quiera. No se puede cambiar a nadie, ¿no? Que hay veces que la gente vive con esa ilusión. Quiero cambiarle, quiero cambiarla. Ay, cámbiate tú. Sí, puedes. Que ya te va a costar un trabajo bueno cambiarte tú. No se puede cambiar a nadie. Igual que no se puede convencer a nadie de nada que no esté previamente convencido. Es decir, me engañaron. Bueno, tú estabas dispuesto a que te engañasen. Y encontraste a una persona dispuesta a engañarte. Bueno, entonces... el hecho... decimos de que precisamente esos son deseos inconscientes de los que no nos gusta saber. Somos muy moralistas también los humanos, ¿eh? Cuidado con la moral, que la moral mata más que las guerras, que los accidentes de tráfico, porque es que la moral es también parte del aparato psíquico, super yo. En el curso de la segunda tópica ya vamos a empezar a estudiar eso, ¿no? Cómo también es una parte de nuestro aparato psíquico. Entonces no queremos saber nada de esas cosas, que son cosas sencillas cuando uno comienza su psicoanálisis, que son cosas que tienen que ver con nuestra infancia actual, pero no es cosas que nos pasaron en la infancia. Lo infantil, esos deseos sexuales infantiles que se satisfacen en los sueños o en los síntomas, es porque los sueños ya es muy civilizado. Es decir, realizar un deseo en un sueño es una cosa súper civilizada. O contar un chiste, hasta insultar es civilizado, porque antes, en otra época, cuando no había el insulto, te tiraban la piedra, ¿no? Ahora te insultan y bueno, ya por lo menos es una palabra, ya hay un mayor grado de civilización, ¿no? Y el sueño también. El síntoma ya es más arcaico. Realizar un deseo en un síntoma porque te puede llevar la vida, ¿no? Se puede llevar tu vida por delante, es más primitivo, más arcaico. Pero esos deseos sexuales, infantiles, están en nosotros. No es que pasasen en nuestra infancia, es que también forman parte de nuestro psiquismo. Bueno, que sería el inconsciente, ¿no? Bueno, entonces, como no queremos saber nada de eso, no nos gusta, pues es por lo que el sueño se disfraza,
se transforma, se camufla para acceder a la conciencia. Solo puede acceder a la conciencia a condición de que haya sufrido esa deformación, esa transformación. Y ahí sí, ahí ya podemos recordar el sueño. Es porque no recordamos directamente el deseo que se satisface en el sueño, sino el sueño manifiesto, lo que contamos, ¿no? Bueno, entonces, hablando de las pesadillas, dice, pero bueno, si el sueño es una realización de deseos, entonces ¿por qué sentimos sensaciones penosas en las pesadillas o en los sueños de angustia? Es una pregunta que nos podemos hacer y que vamos a ver dentro de 4 clases cuando hablemos de la angustia. Pero aquí vamos a contar algunas cosillas también. Y todo crítico, o toda nuestra parte crítica, porque no es un crítico al psicoanálisis que venga de fuera y que haga crítica al psicoanálisis, que también, pero en todos nosotros hay una parte crítica que está a favor de nuestra censura. Es decir, que es normal que aparezcan en vosotros preguntas y críticas y entonces, y lo inconsciente y lo infantil y lo sexual, uy, qué raro y no sé qué, porque en todos nosotros está la censura también. ¿Vale? Lo extraño sería que no aparezcan cuestionamientos. Entonces, algunas preguntas que nos podríamos hacer serían: ¿pudiera ser que el trabajo del sueño no consiga crear plenamente una realización de deseos y pase al contenido manifiesto un resto de los afectos dolorosos de las ideas latentes? Es decir, cuando soñamos algo penoso, que puede, a lo mejor no es una realización de deseos, a lo mejor es que ha pasado algo de las ideas latentes, un recuerdo de un fallecimiento de una persona o de un, ¿no? Y pasa eso al sueño manifiesto y por eso es penoso. Bueno. Y dice Freud, en ese caso la interpretación del sueño nos va a mostrar que el deseo inconsciente todavía tenía que ver con algo más penoso para el sujeto que la idea latente, que lo que recuerda, ¿no? Cuando sueñas algo así angustioso, ¿es por alguna fobia, por ejemplo? ¿O no? ¿Por qué? Es que este sueño a mí no se me va a olvidar. Porque vi en un programa como que un roedor le atacaba a alguien. Y luego por la noche, un roedor gigante. Bueno, en Estados Unidos y tal. Y luego por la noche era invierno y yo me tapo con el edredón hasta aquí, ¿sabes? Y entonces soñaba que había un roedor que me estaba tapando todo el cuello y que si me movía se despertaba. Menos mal que me desperté yo. Estaba aterrorizada porque digo, como me mueva me va a atacar, porque va a notar que estoy aquí. Y menos mal que desperté ya por fin. Menos mal, ¿ves? Pero esa es la función de la angustia. La angustia te despierta, es una señal. Menos mal que me desperté, lo has dicho perfecto. Esa es la función de la angustia, es decir, que hasta cuando es una pesadilla, un sueño de angustia y te despierta, cumple una función. Y os voy a contar por qué. Porque en las pesadillas, o sea, siempre hay la realización de un deseo sexual infantil y reprimido, hasta en ese sueño. Pero la angustia interviene cuando está muy cerca de satisfacerse el deseo sexual infantil y reprimido, o el deseo hostil infantil y reprimido. Cuando está muy cerca, o sea, cuando ya casi en el sueño lo verías, se realizaría, la angustia viene a despertarte. Fíjate, están tan prohibidos esos deseos en nosotros, eso se reprimió en nosotros para hacernos humanos, para humanizarnos. Esos deseos son tan prohibidos en nosotros que la angustia sirve para despertarnos antes de que en el sueño se realice el deseo. Está muy cerca. Los sueños de angustia es más bien que el deseo prohibido está muy cerca de producirse, de satisfacerse. Habría que interpretarlo. ¿Qué significa ese roedor alrededor del cuello grande que tú sabes que está dormido y que no te mueves para no despertarlo? Habría que interpretarlo, pero tiene que ver con esos deseos. Hace muchos años, ¿eh? Sí, pero todavía te acuerdas, porque pide interpretación. Ese sueño pide interpretación. Claro. Entonces,
Claro, porque no hay que pensar como que en el sueño manifiesto, si aparece un afecto penoso, es que eso se corresponde con un deseo penoso. No, es que hay desplazamiento, es que el afecto se puede desplazar y el afecto que aparece en el sueño manifiesto puede no tener nada que ver con el deseo que ha dado lugar al sueño. Por ejemplo, ese sueño que decíamos de la señora que ve morir a su sobrino, al más querido, al que ama, en la vida real, en la vida despierta, y le ve morir y no siente tristeza en el sueño. Y eso ella le sorprende, está muy afectada por el sueño porque dice, ¿cómo puede ser pues que yo no sienta tristeza por la muerte de mi sobrino, al que tanto adoro, ¿no? Bueno, pues porque se ha producido un desplazamiento, porque en realidad el deseo que se satisface en el sueño es otro, no está asociado a nada penoso, ¿no? ¿Veis? Pero también puede darse el caso de que aparezca la muerte asociada con un afecto penoso, es decir, puede ser coherente el afecto con el contenido del sueño o no. Claro, y otra cosa que hay que tener en cuenta es, se realiza un deseo, pero ¿para quién? ¿Quién realiza el deseo? Es el sujeto, sí, pero el soñante, pero ya estamos diciendo que el soñante, el aparato psíquico no es no es un individuo, ¿no? Sino que es más bien un sujeto dividido, una parte consciente, preconsciente e inconsciente. Complejo el aparato psíquico. Entonces resulta que a lo mejor una parte del aparato psíquico sí satisface un deseo, pero la otra no. Y lo que para una es muy satisfactorio, para la otra es muy penoso. ¿No? También puede suceder. Entonces, para mostrarnos esto, Freud nos trae un ejemplo muy interesante. Dice, es un matrimonio pobre, que están en su casa, y entonces aparece un hada y les dice, os concedo 3 deseos, ¿no? Entonces, el matrimonio se dispone a escoger con mucho cuidado los 3 deseos que quieren que el hada les dé, pero la mujer, rápidamente, seducida por el olor de unas salchichas que se están cocinando en la casa de al lado, dice, quiero comerme 2 salchichas. E inmediatamente, ¡pum!, aparecen 2 salchichas encima de su plato, ¿no? El marido está cabreadísimo porque dice, pero esta mujer, ¿cómo puede haber pedido eso, 3 deseos? Y lo primero que se le ha ocurrido, dice, ojalá se te cuelguen las salchichas de la nariz. ¿Sí? Segundo deseo, aparecen las salchichas colgadas de la nariz de su mujer. Entonces la mujer dice, ¡ay, llorar! ¡Ay, Dios mío, qué desgracia, qué desgracia! Entonces, claro, el marido también muy apesadumbrado y ¿no? Por el amor que le tiene a la mujer, al final el tercer deseo es que deshacer ese segundo deseo de que las salchichas cuelguen de la nariz de su mujer. ¿Veis? Entonces, para mostrar que lo que puede ser placentero para una parte del aparato psíquico, ¿no?, es displacentero para otra parte del aparato psíquico. Lo que puede ser una realización de deseo para una parte del psiquismo, para la otra puede ser algo dolorosísimo. Entonces, ¿qué deseo se está satisfaciendo en el sueño? Vale. Para comprender mejor lo que sucede en las pesadillas, bueno, eso que hemos dicho, vamos a dejarlo ahí. Las pesadillas, hemos dicho, son los deseos que se realizan en el sueño son deseos prohibidos, que veíamos el otro día que tenía que ver incluso con deseos sexuales hacia personas que no corresponden, hacia las primeras figuras de amor, hacia los progenitores, hacia los hermanos, o deseos hostiles también hacia personas amadas, ¿no? Esos son los que están reprimidos en el psiquismo, esos deseos. Pero son los que en la pesadilla están a punto de realizarse. Entonces ahí el sueño, el vigilante del sueño, ¡tac!, despierta. Y dice Freud, es como un vigilante de un vecindario, ¿no? El vigilante, el sueño, que es el guardián del reposo, va a intentar, si viene un ladrón o viene, ¿no?, alguien de fuera, el vigilante
protege el vecindario, ¿no? Ahuyenta a los ladrones y hace que todo el mundo pueda seguir durmiendo tranquilo en sus casas. Pero también cuando el vigilante ve que un ladrón está muy próximo, que no lo puede parar, que se acerca, que va a entrar en una vivienda, despierta al vecindario. Le dice, vamos, vamos, arriba que esto no lo he podido parar. Eso es lo que pasa en los sueños de angustia. El deseo se aproxima mucho. Ha sido más fuerte el deseo que la censura. Ha sido más fuerte el deseo que la censura. Y ahí el sueño hace que se despierte el soñante. ¿Vale? Volvemos al sueño de la señora que va al teatro con el marido. Hemos dicho que a lo que hemos llegado anteriormente en el análisis que hicimos en la clase hace 2 clases era a las ideas latentes. Apresuramiento en haberse casado y que no estaba muy cómoda con ese marido, porque si está pensando que podría haber conseguido uno 10 veces mejor, se hubiera esperado un poco. Bueno, pero esto no era el deseo inconsciente del sueño. Lo que produjo el sueño no era eso, no era esa cuestión que está en las ideas latentes de la mujer. Lo que produjo el sueño, y a lo que va a llegar Freud con la interpretación, era otro deseo, era un deseo infantil de ella. ¿Sabéis cuál era? Ella, de niña, ya se preguntaba qué era eso que hacían los mayores cuando se casaban. Claro, ¿no? También el teatro es una situación de expectación, ¿no? Tenía que ver más bien con ese deseo infantil de ver qué hacían los papás en su cuarto, que estaban casados, ¿no? Y que se cerraban por la noche en su cuarto y ella no la dejaban mirar lo que pasaba ahí. Claro, dice Freud, no, lo que despierta, la motivación que produce un sueño tiene que ver con eso más reprimido en nosotros, con esas cosas más infantiles en nosotros, esos deseos de que se pregunta a un niño sobre la sexualidad, sobre de dónde vienen los niños, qué hacen las personas casadas, cómo ha intervenido el padre en que la madre ahora tenga esa tripa y luego nace el hermanito. Tiene que ver más con esas cuestiones, ¿no? Entonces ella ha tenido en algún momento un deseo fuerte de casarse antes que su amiga Elisa. Ha habido una competición de ella con la amiga, porque si no, ¿por qué la noticia de que la amiga se casa ahora le va a impactar tanto como para motivarle un sueño, ¿no? Ella en algún momento ha deseado casarse antes con su amiga para llegar a descubrir antes de que ella lo que se hacía cuando se estaba casada. Y tiene que ver con ese deseo infantil de saber qué hacen los mayores, ¿no? Qué hacían los papás. Bueno, eso es algo que se produce por interpretación. Eso se lo tuvo que interpretar el psicoanalista. Eso ella no lo sabía. Ni con su asociación libre había llegado a eso. Había llegado al apresuramiento y a la decepción con su marido. A que tenía insatisfacción en definitiva, ¿no? Bueno, sí, también. También, cuando había llegado a eso, ¿no? Cuando llegó a descubrirlo, cuando se casó, algo de satisfecha estaba, porque eso que esperaba encontrar ahí no era para tanto. Tampoco era lo que ella buscaba, ¿no? Porque eso es también la causa del deseo. El deseo, la causa del deseo es que nunca se realiza. El deseo nunca se realiza. Ese es el motor del deseo, además, del deseo humano, ¿no? Tú siempre has estado esperando eso, esperando encontrar en eso, ¿no? Tener un hijo. Cuando tenga un hijo ya me voy a sentir realizada. Por ejemplo, dicen muchas mujeres, tienen el hijo, depresión postparto. Eso no era. Pero eso como cualquier otra cosa, ¿no? Porque el deseo nunca se realiza y esa es la causa del deseo. Por eso somos sujetos deseantes. Entonces, el motor de un sueño siempre es la realización de un deseo. Esta sería la conclusión de la clase de hoy, ¿vale?
de un deseo inconsciente, que el soñante no sabe de él. Ni siquiera con la asociación libre, cuando van surgiendo las ideas latentes, vamos a llegar al deseo inconsciente. Aunque hable con un amigo, hable con un familiar, no va a llegar al deseo inconsciente. ¿Por qué? Esa asociación libre en transferencia con el analista, que el analista sabe de la teoría del psicoanálisis, de la ciencia del inconsciente, y que está preparado, que tiene su propio psicoanálisis, que está en formación, que va a poder escuchar, ¿para qué? Para interpretarle el deseo inconsciente que ha dado lugar a ese sueño, o a ese síntoma, o a lo que traiga a su análisis el soñante, ¿no? Es una producción en el análisis. Pero siempre el que motiva y el que mueve la producción del sueño es el deseo inconsciente. Aunque después en el sueño se realicen deseos preconscientes también. No, es que yo quiero viajar, tengo un gran anhelo para viajar y en mis sueños viajo. Entonces lo que se satisface es mi deseo de viajar. Bueno, vale, pero hay otro deseo que también se satisface, que es precisamente el que se satisface en el sueño y ha utilizado como material tu deseo de viajar, tu deseo preconsciente, para expresarse, para poder acceder a la conciencia sin que tú te enteres de nada. Sin que tú te enteres mucho de nada, porque precisamente esa es la condición para poder recordar el sueño, que tú no te enteres del deseo inconsciente que se está realizando con ese sueño. Entonces, todo lo que pueda utilizar para engañar a tu conciencia, lo va a utilizar el aparato psíquico. También tus deseos preconscientes, tus proyecciones preconscientes, tus planes preconscientes, tus temores preconscientes, tus fobias preconscientes. Lo va a usar, pero el deseo que se realiza en el sueño es un deseo sexual, infantil y reprimido. Que es el que se va a producir, del que vamos a saber con la interpretación. Vuelvo a decir lo que os dije el otro día, es como si hablásemos de una empresa, si fuese una empresa. El deseo inconsciente es el socio capitalista, es el que pone el dinero para formar la empresa. Y el deseo preconsciente, o las ideas preconscientes, o los contenidos preconscientes son el socio industrial, el que tiene las ideas de por dónde ir, de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Pero el motor de la empresa, el que pone el dinero, es el deseo inconsciente. ¿Puedo aportar algo? Bueno, Sí. yo tengo una niña de 4 años ¿Sí? y ella siempre está encantada de contarme sus sueños. O sea, lo ve como algo súper divertido. Me dice, a ver, ¿qué sueño esta noche, mamá? Que es muy divertido. Sí, porque resulta que este año no ha querido que le apunte a música y vio el otro día a su profesora y estaba así como avergonzada de no haber querido, porque a mí me lo verbalizó, me dijo, mamá, no quiero ir a música. Total, que al ver a su profesora sintió como vergüenza, diría, ¿qué digo yo ahora a Elena para hacerla, que no se sienta mal y tal? Y además que, bueno, pues la profesora súper maja, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y yo creo que soñó con ella, me lo contó. Y entonces en el sueño era como que ella había sido disculpada por Elena de no haber ido a su clase y tal, y se sintió súper aliviada y estaba contentísima al día siguiente contándomelo, como que había encontrado un descanso a su conflicto de no haber ido a música y tenerse que enfrentar a su profesora cuando la vio, ¿sabes? Claro, claro. Y digo, fíjate, o sea, ya están, ¿no?, soñando, que ella tiene menos prejuicios que nosotros, porque tiene 4 años, pero de todos modos tiene ahí sus miedos, sus batallitas que tiene que salvar, ¿no? Como Claro. que ella sabía que no había hecho bien a lo mejor, o que, ¿sabes?, se podía sentir mal la profesora. Y como estuvo ahí también en el sueño con Elena, pues se levantó contenta. Claro, claro. Bueno, se levanta siempre contenta, pero este día me lo contó ahí como muy ilusionada, que había soñado con Elena y tal. Claro. Pero vamos, que le encanta soñar, o sea que... Sí, soñar para todos es muy satisfactorio, porque es una manera de realizar deseos muy civilizada, donde uno no hace daño a nadie, ¿no? Y si lo hace es un sueño, ¿no? A veces uno
está soñando y sueña que algo que está medianamente prohibido y dice, tranquilo, es un sueño, no pasa nada, que es un sueño. Se lo dice en el sueño, no hace falta que te despiertes, ese es otro mecanismo que utilizan, que es solo un sueño. Y que si quieres lo compartes y si no, no. Claro, ¿Sabes? claro, Como es tuyo, ¿verdad? claro. Pero muy divertido interpretar los sueños. Muy Ya, divertido. ya, Eso ya. que tu hija hace contigo, que te lo cuenta, Sí. ¿no? Cuando uno lo cuenta en su análisis y te interpreta en el sueño, muy satisfactorio. Claro. Lo noto. ¿Y es posible ser consciente de lo que estás soñando? Sí, sí. A veces pasa en el sueño, ¿no? Que uno está asustado y dice, tranquilo, que es solo un sueño, sigue. Que no hace falta que te despiertes, sigue soñando. Sí, o criticarlo, ¿no? Yo recuerdo uno, no recuerdo qué sueño fue, pero recuerdo que dentro del sueño me decía a mí mismo, esto está mal, o esto, o sea, criticaba el propio sueño como que estaba mal elaborado, como que el sueño en sí mismo no tenía sentido. Y eso sí que y esa parte, sí, pero estaba yo, o sea, que estaba despierto y dormido a la vez. Claro, ahí tu censura estaba muy despierta, aunque Sí. porque claro, podemos soñar y el sueño se forma por la noche porque la censura baja un poquito. Entonces ahí esos deseos que durante el día están completamente reprimidos, digamos, porque uno tiene que estar en otra, trabajar, hablar con otros, la censura está muy alta para que esos deseos no afloren. Pero durante la noche la censura también descansa un poco, pero a veces pasa eso, que no descansa del todo y está muy despierta, como en cuando tú dices, yo mismo lo criticaba, Claro, o sea, tu el censura. ser consciente estaba ahí también, no sé Claro. cómo decirlo, ¿no? Claro, la censura estaba ahí, Es que está todo ahí en el aparato psíquico, ¿no? La vergüenza, porque la nena ya está desarrollando un dique, los diques a la sexualidad, a lo infantil, al deseo infantil. La vergüenza es uno de ellos, justo 4 añitos, ¿no? Se está produciendo. Sí, seguro. Claro. Sí. También en todos los sueños siempre está la cuestión, porque en el sueño de Anna Freud, fresa, frambuesa, chocolate, no solamente estaba la cuestión de que se veía realizando el deseo. Lo inconsciente, ahí en ese caso, sería que era un deseo prohibido. O sea, que era algo prohibido, que le habían prohibido durante el día. No podía comer frambuesa y ella en el sueño se saltaba la prohibición. ¿Veis? Eso era lo inconsciente. En el caso de los niños, que es mucho más claro, pero sin embargo también hay una cuestión con el deseo prohibido. Era la prohibición lo que ella se saltaba cuando comía fresa, frambuesa, chocolate. Bueno, muy bien. Pues entonces, el próximo día, pues tenéis el programita por ahí. Me parece que acá. Lo digo por si queréis ir leyendo el tema. Ahí está colgado, un momentito. Bueno, el próximo día pasamos ya a la teoría general de la psiconeurosis. Vamos a empezar ya a estudiar el sentido de los síntomas. ¿Vale? Que ya hoy ya sería que teníais ganas y ya hemos empezado a adelantar algunas cosas, ¿vale? Así que el próximo día, el sentido de los síntomas. Muchas gracias a todos. Hasta luego.